Hola, hola. A continuación hablaremos del siglo de los cambios en Colombia. Y sí, claro que sí, por supuesto. Colombia día tras día sufre importantes cambios, pero definitivamente el siglo XX trajo consigo irrupciones políticas, sociales y económicas de magnitudes sin precedentes en la historia del país. Así que atentos. Colombia comenzó el siglo XX profundamente afectado en todos los sectores del país como consecuencia de la Guerra de los Mil Días, la cual se produjo por una serie de diferencias políticas entre liberales y conservadores, así como la inconformidad de las distintas comunidades, la cual fue aumentando desde el mismo momento de la independencia del país. Entonces, su economía por lo tanto quedó paralizada, su sociedad claramente dividida y además, como si fuera poco, su geografía había sufrido un cambio significativo con la separación de Panamá. Durante los primeros años del siglo y gracias a la expansión de la producción cafetera, en el país se llevó a cabo una gran transformación en la infraestructura. Por ejemplo, las vías de los ferrocarriles se multiplicaron. Esto con el fin de que el café que se producía en la zona central del país se pudiera transportar fácilmente hasta el puerto nacional. Esta transformación también fue posible gracias a la indemnización por valor de 25 millones de dólares según el Banco de la República que recibió el país por parte de Estados Unidos debido a la participación en la separación de Panamá. Pocos años después de estos sucesos y con heridas nacionales profundamente abiertas, el país recibía noticias poco alentadoras desde Europa. Una guerra comenzaba a germinarse en 1914 a causa del estallido provocado por el asesinato de un heredero al trono de una de las potencias europeas de la época, el archiduque Francisco Fernando, heredero austrohúngaro. Pero en realidad la Primera Guerra Mundial, más que por un asesinato, fue producto del violento comportamiento emprendido por potencias con el fin de reconfigurar el mapa del poder mundial. Y aunque Colombia permaneció neutral en este conflicto, la parálisis del comercio internacional provocó un fuerte impacto en la economía del país, lo que a su vez provocó que la administración del presidente José Vicente Concha decidiera suspender la mayoría de las inversiones sociales que debían llevarse a cabo durante esos años, y las cuales eran una deuda histórica con los habitantes del país. Mismas deudas que habían provocado el descontento de la sociedad durante décadas, aunque también es importante mencionar la primera perforación de un pozo petrolero y posterior producción. También se llevó a cabo entre 1918 y 1921, así que su comercialización comenzaba a abrirse paso en la economía colombiana. Así, poco a poco y en sintonía con el exterior, Colombia comenzó a adaptarse a los cambios generados por la Gran Guerra, y de esta manera el país llegó al año 1929, mismo en el que varios colombianos pudieron sintonizar las primeras emisoras del Estado, donde se pudo informar rápidamente a la población sobre las guerras y el estado económico. Así, también el país comenzó a enfrentar una nueva crisis económica producto de la caída de los flujos de capitales y el precio del café por motivo de la Gran Depresión que comenzó a sufrir Estados Unidos en 1929, y la cual provocó que el Producto Interno Bruto de Colombia se redujera durante 2 años consecutivos. Adicional a esto, la nación se enfrentó a Perú, en una guerra causada por un conflicto limítrofe de varios años, como si al país no le bastara con las guerras internas. Esta guerra se llevó a cabo desde 1932 hasta 1933. Pero la recuperación del país fue relativamente rápida y ya en el año 1935, según diversos analistas económicos, la economía nacional se había recuperado hasta niveles previos a la crisis. La economía comenzó a observar cómo, gracias a la Ley 37 de 1931, la producción de petróleo comenzó a florecer de forma significativa y le dio un importante respiro a los ingresos de varias regiones del país. A partir de ahí comenzaría Colombia a escribir un nuevo capítulo en su historia. Capítulo que causa profundo dolor debido a sus consecuencias bárbaras en la sociedad, que también debe ser recordado objetivamente por todos los colombianos con el fin de prevenir desenlaces tan despiadados y sin sentido de humanidad, propios de una sociedad en estado de egoísmo, desigualdad
Intolerancia y ambición de poder, ingredientes definitivamente de una mezcla que destruye las bases de la paz y la democracia, propias de un Estado fuerte y protector de sus ciudadanos. Haciendo honor a mis palabras, transcurría el año 1948, cuando el 9 de abril en horas del mediodía, uno de los hechos más trágicos golpeaba al país. El abogado de la Universidad Nacional de Colombia y candidato que se perfilaba como el próximo presidente de la nación, Jorge Eliezer Gaitán, fue asesinado. Un hombre de familia criolla que cautivó a las masas con su verbo y que difería de las intenciones de los partidos tradicionales, aunque con claros tintes liberales, fue silenciado por las balas en la ciudad de Bogotá. Una vez más, la mayoría que buscaba un cambio social significativo se sentía abrumada. Una vez más, las élites del poder fueron culpadas por el hecho. Una vez más, la sociedad, acostumbrada a hacer justicia por mano propia, se encargó de ejecutar barbáricamente al presunto asesino de este líder. Así fue como la capital enfrentó una destrucción sin precedentes. La noticia provocó una revolución en sus calles de personas que encontraron en la manifestación la manera de demostrar su dolor y descontento. Pero pronto esta manifestación se salió de control y las edificaciones, así como infraestructuras públicas, comenzaron a ser destruidas. Las fuerzas de seguridad se enfrentaron a todo el pueblo y cientos fueron asesinados en este hecho conocido como el Bogotazo. Sus coletazos traspasaron fronteras departamentales y reforzaron así el reciente comienzo del periodo conocido como la violencia, el cual fue producto de distintas situaciones de desigualdad y desequilibrios en la política y la sociedad del país, especialmente motivada por el Partido Conservador, que se había convertido en una minoría política y que haría todo lo que estuviera a su alcance para no perder el poder que ostentaba. Este duró desde el año 1946 hasta 1958 y provocó la muerte de alrededor de 190.000 personas, según diversas estimaciones. Pero como todos los periodos de violencia, este no debía ser distinto, y las personas inocentes fueron las más afectadas. Perdieron sus tierras, emigraron del campo a la ciudad y se enfrentaron a realidades de miseria. Entonces, esta definitivamente fue una cruenta guerra motivada por fines políticos, y en la que las oraciones por la paz fueron opacadas y encarceladas por los sonidos de las balas y el filo de los machetes. Y como si fuera poco, durante este mismo periodo los líderes políticos, tanto liberales como conservadores, motivaron un golpe militar por parte del general Gustavo Rojas Pinilla, con el fin de atacar las fuerzas comunistas levantadas en armas y con la utopía de regresar a la democracia, que según ellos se había perdido. Pero el general se desmarcó poco a poco de las necesidades liberales y conservadoras, así que estos últimos motivaron protestas sociales que desembocaron en su renuncia. Aunque es necesario mencionar importantes logros sociales durante su gestión, como es el voto femenino, que definitivamente representa un cambio significativo y contrario a las instrucciones conservadoras de la Iglesia Católica, que durante décadas estuvo alineada con el Partido Conservador. Así también es importante decir que durante la administración de Rojas Pinilla a Colombia llegó la televisión. Durante este periodo la economía cafetera sostuvo de cierta manera al país y también propició que muchas personas emigraran del campo a la ciudad, aunque también se debe hacer una mención sobre el papel que el petróleo ya representaba para el país, y es que en el año 1949 Colombia se convirtió en el noveno país que más petróleo producía a nivel mundial, gracias a la perforación de cientos de pozos, lo que representó un importante aumento en los ingresos nacionales, así como la ocupación de más de 15.000 personas en la industria petrolera de aquella época. La mortalidad infantil disminuyó en un 50%, y las tasas de natalidad alcanzaban importantes cifras producto de políticas implementadas en base a un Estado benefactor, que asimismo mejoró las condiciones de vida en las zonas urbanas, llevando así servicios públicos como el agua potable, el alcantarillado, energía y servicios médicos, y que también define a la familia como eje fundamental para la protección de cada individuo. Aunque debemos mencionar que esto también fue motivado por la industrialización que buscaba el país.
Durante los años 60, el presidente Carlos Lleras Restrepo llevó a la práctica su convicción de que era necesario que el Estado interviniera definitivamente en los distintos sectores para lograr el avance económico y el progreso social que tanto se había buscado. Así que las exportaciones que se llevaban a cabo en el país comenzaron a tener fuertes controles nacionales y se crearon entidades encargadas de controlar los ingresos de mercancía, las exportaciones y los precios de productos, así como entidades encargadas de fomentar el crecimiento industrial. El presidente Lleras discutía con frecuencia la necesidad de llevar a cabo reformas económicas que beneficiaran a toda la sociedad colombiana, eso sí, siempre de manera razonable y siguiendo parámetros económicos exitosos. Comprendía que el fin del conflicto interno solo se podría generar con mayor desarrollo económico y en su discurso ante Naciones Unidas hizo un llamado al principio de solidaridad por parte de las economías avanzadas hacia los países pobres con el fin de disminuir esa brecha social. Lleras Restrepo fue uno de los presidentes del periodo del Frente Nacional, el cual se trató de un acuerdo entre los partidos liberal y conservador con el fin de encontrar la forma de pacificar al país y retomar la democracia. La sociedad colombiana respaldó fuertemente este acuerdo con la esperanza de encontrar una solución al conflicto que los estremecía. El Frente Nacional se extendió por 16 años y finalizó con la elección y administración de Misael Pastrana Borrero en 1974, elección en la que ganó por un estrecho margen de votos contra el candidato Rojas Pinilla y con una serie de inconsistencias en el escrutinio electoral que provocó que se hablara ampliamente de fraude y que además derivó en el surgimiento del movimiento M-19 como una guerrilla urbana. Rojas Pinilla gozaba de una alta popularidad, lo que causó muchos cuestionamientos a esta elección y al candidato del Frente Nacional. Este acuerdo logró definitivamente apaciguar la violencia entre liberales y conservadores, pero, paradójicamente, propició el espacio para la fundación de guerrillas como las FARC, el ELN y el EPL, producto del descontento con la hegemonía conservadora y liberal y sus causas egoístas y sin respuesta social, así como la concentración de tierra en pocas manos favorecidas por la élite desde años anteriores. El conflicto con estas guerrillas se ha prolongado hasta el siglo XXI y ha provocado diferentes formas de violencia en todo el territorio, tales como desplazamiento de campesinos, atentados terroristas contra la sociedad civil y contra las fuerzas de seguridad, destrucción de vías y oleoductos y secuestros de civiles y políticos que no han hecho sino ampliar ya las penas sociales de los colombianos. Sumieron al país en el miedo y la inestabilidad y provocó que el desarrollo económico propio de los años 80 en el mundo tocara a Colombia tímidamente y sí, otra vez, los más desfavorecidos se convirtieron en víctimas. El campo se convirtió en escenario favorecido para la guerra y los campesinos en las víctimas eternas. Así que en los años 70 la demanda mundial de drogas ilícitas aumentó considerablemente y de esta manera guerrillas como las FARC-EP encontraron en su producción un fuerte apoyo económico, lo que a su vez promovió el surgimiento de grupos delincuenciales y comenzó a financiar también en los años 80 a los grupos paramilitares, los cuales se convirtieron en un caldo de cultivo de narcotraficantes. Por esta razón, el país se vio obligado a declarar una nueva guerra interna, esta vez contra el narcotráfico en el año 1984 y presionado fuertemente por el gobierno de Estados Unidos. Sí, la misma presión que ha sabido ejercer la potencia del norte hacia los países latinoamericanos. Así que en este periodo, ciudades del país como Medellín sufrieron atentados terroristas sin precedentes. La justicia, el periodismo y la política se vieron contra las cuerdas. El cartel de Medellín, en cabeza de Pablo Escobar, hizo que el caos producto del narcotráfico reinara en el país. Financió campañas, asesinó líderes políticos, jueces, periodistas, policías y se replicó en distintas células narcotraficantes en todas las regiones del país. Los cultivos de coca aumentaron año tras año tanto como ahora y los campesinos azotados por la violencia eterna vieron en su producción una salida a sus dificultades económicas, por lo que comenzaron a reemplazar sus cultivos lícitos por cultivos de coca y marihuana. La rentabilidad provocó enfrentamientos entre narcotraficantes y también ahí la población inocente estuvo en medio. Pablo Escobar fue asesinado, pero su legado dañino perduró y distintas facciones narcotraficantes se desprendieron de su grupo criminal. Ahora sí,
Una larga historia de derramamiento de sangre, pobreza, frustración social, ¿verdad? Pero buenas noticias llegaron en la última década del siglo. El país se enfrentó a la fuerza de la unión civil, a la sabiduría de los estudiantes, a la verdadera manifestación política y pacífica, al soberano sobrio. La sociedad colombiana alzaba su voz exigiendo caminos de paz, de equidad social y de representación pluralista. El 11 de marzo de 1990, Colombia tendría una cita electoral para elegir a los ocupantes de varios cargos públicos del país. 6 papeletas electorales para 6 elecciones. Pero hubo una papeleta extraoficial. La papeleta del país que pedía cambios definitivos, que pedía una nueva constitución impulsada, claro que sí, por jóvenes universitarios. Esta se repartió de forma masiva en las calles del país y pedía que se llevara a cabo una Asamblea Nacional Constituyente que reformara la Constitución de 1886, con más de un siglo de vigencia, absolutamente conservadora y que forjó durante años el espacio para la desigualdad, la injusticia social y la falta de derechos civiles. Fue tan alta la participación, la aceptación de la ciudadanía y la valentía de los jóvenes que el presidente Virgilio Barco decretó que debía llevarse a cabo un plebiscito constitucional durante la próxima elección presidencial. En este plebiscito millones de colombianos votaron a favor de la asamblea para que más adelante, el 4 de julio de 1991, se proclamara la nueva constitución política del país, una de las más innovadoras del mundo y la que sirvió de referente para que surgieran nuevos procesos de reformas constitucionales en América Latina. Los acontecimientos del siglo XX provocaron grandes desigualdades sociales, guerras, derramamiento de sangre y numerosas oleadas de migración, pero también fue el periodo de grandes conquistas sociales que nos ha demostrado que la unión civil y el respeto de las diferencias pueden lograr cambios significativos en nuestro bienestar común e individual. La región del Eje Cafetero, lugar que habitamos miles de personas, se convirtió en hogar de miles de familias desplazadas que venían de diferentes regiones del país huyendo de muchas guerras a lo largo de los años. Somos hijos de esa población que enfrentó durante años episodios de violencia que no podríamos imaginar. Habitamos el área metropolitana de Pereira, una ciudad que floreció gracias a la producción cafetera durante el siglo XX en Colombia, cultivo que hoy nos llena de orgullo y sobre el cual gira nuestra cultura. Ciudad que crece gracias a miles de familias desplazadas que hicieron de este refugio un hogar de civismo. Por supuesto que también hay secuelas del narcotráfico de los 80 en esta región, de las cuales ha sido difícil desprenderse, sí, y de los trenes que un día transportaban nuestro café hoy solo quedan sus rieles, pero somos una sociedad que aprendió a levantarse una y otra vez, que habla de la época de violencia con menos aires de venganza, y que cada día trabaja en pro del desarrollo y con el ánimo de que los sucesos violentos no se repitan nuevamente.